Bueno, con todos mis amados hermanos y hermanas, amigos y amigas, eh, les extiendo mi cordial saludo, deseándoles que la paz del Eterno siempre more en vuestros corazones y que siempre estés encaminando en el sendero del bendito sea, que Él ha dejado su bendita Torá, ha dejado su palabra para que sea parte de nuestra acción, de nuestra instrucción y dirección de nuestra vida. Por tanto, para mí es un gusto nuevamente dirigirme a usted, igual deseando que tengan siempre un excelente Shabbat, que están los que eh, guardan y observan el Shabbat, y los que no, pues en su debido momento entenderán que ese es el mandato, un precepto que el Eterno ha dado para su pueblo, y los que deseen abrazarla, esa bendita Torá, y guardarla también, hacerlo. ¿Cómo lo hacemos todos los que quizás nos consideran que estamos a lo mejor no dentro del judío, del pueblo judío, pero sí nos consideramos que estamos retornando a las sendas antiguas, que son los dispersos de Israel? Así, bueno, si tampoco no nos consideran, pues que el Eterno nos considere ese retorno, que el Eterno, el bendito sea, nos considere que estamos volviendo a sus sendas antiguas, a su bendita palabra, buscar y obedecer sus preceptos, que son maravillosos cuando comenzamos a entenderla. No es ninguna carga, por eso dijo que ligera es mi carga. Así lo dijo, pues Yeshua también. La palabra del Eterno, la ley, como lo llaman, no es ninguna carga. Pero muchas veces así lo han tratado de determinar y poner en la mente de muchas personas y hacerle creer que ya las cosas del Eterno son, en este caso hablando así del Antiguo Testamento, son carga muchas veces, cosa que no es así. Cuando entendemos, nos daremos cuenta lo maravilloso más bien que es deleitarnos en cada una de esas palabras. Bien, mis amados hermanos, espero que hayan tenido una excelente semana y llegar a este Shabbat y también luego encaminarnos para regocijarnos de un encuentro con el bendito sea y tener ese momento íntimo con él, con todo soberano de todas las cosas. Hoy quiero traer una reflexión igual, mis amados, como siempre les he estado trayendo una reflexión que viene de la Parashá Pikudei. Le traigo esta reflexión poniendo un título que es la manifestación del bendito sea, la manifestación del eterno, o comúnmente ya se habla muchas veces, siempre se le escucha en diversos lugares decir Yahweh. Entonces, invito a cada uno de ustedes, igual que se deleiten, pues igual a estudiar, a revisar, a meditar y a reflexionar cada una de las cosas. No es toda mi palabra única que debe ser el punto, como decir, la palabra final, no, sino usted tiene que hacer. Siempre he dicho que la Torá o la Sagrada Escritura, que es hablando de los 5 libros de Moshe, siempre dicen nuestros sabios que tiene los 70 rostros. Así es que hay muchas maneras de entender, pero no entender a mi manera para vivir como yo quiero y decir cuando yo quiero estaré de acuerdo y cuando no quiero no estaré de acuerdo, sino a entender en cada una de esas interpretaciones que nos llevan a ver una luz espiritual y elevarnos espiritualmente en nuestras vidas. Por lo tanto, mis amados hermanos, les deseo igual, compartan este video, mírenlo, mediten y siempre estén ustedes también estudiando la palabra del Eterno. Especialmente para mis amados amigos y amigas, sé que hay cosas que a veces nosotros, en este caso yo, eh, topo en este caso con ciertos
con ciertas palabras y a veces con algunas cosas que de pronto muchas veces no se lo ve en español, sino en hebreo. Entonces, igual esta vez estaré tocando algunas cosas que son muy interesantes. También alguna cosita donde nos dé a entender por qué estas cosas. Sí, entonces, mis amados, sin más preámbulo, les deseo que todos, pues siempre, ya saben que esto estará también publicado en mi canal, que es Juan Aliauca Raíces Hebreas. Adelante, mis hermanos. Sí, vamos a decir de dónde somos nosotros, a dónde pertenecemos, quiénes somos y por qué tenemos que guardar esa bendita palabra del Eterno hasta el día de hoy. Así como Yeshua HaMashiach guardó la Torá, fue un judío, un maestro de Torá, quien guardó la Torá, no quebrantó ninguna palabra de lo que estaba en la Torá, jamás lo hizo. Esto siempre lo diré, aunque no lo caigan, no sean tan simpatizantes muchos de ciertas tendencias que no son simpatizantes de Yeshua, pero sin embargo le digo que en cambio, lo respetamos porque fue el maestro que enseñó las cosas que tenía que hacer. ¿Sí? Así es que algún rato también toparemos algún tema acerca de Yeshua, porque tiene muchos secretos que por qué él muchas veces, eh, a veces no fue tan manifiesto, pero sin embargo lo estaban considerando. Bien, sigamos en nuestra reflexión, que es en este caso lo que es con respecto a lo que estamos hablando. Vamos a hablar de la parashá, ¿sí? Entonces se dio la reflexión al punto que yo les he llamado. Em, Como les digo, ¿qué es lo que significa? Primero voy a comenzar diciendo qué significa esta parashá Pikudei. Pikudei significa cuentas, ¿sí? Esa palabra Pikudei significa cuentas. Y esta vez este estudio está tomado desde el libro de Shemot capítulo 38, verso 21 hasta el 40-38 que finaliza, ¿sí? Y finaliza esta porción de la palabra ya cerrando todo lo que es el capítulo de lo que se va viendo en este caso de la construcción, los elementos y todas las cosas del Mishkan o el templo, o como muchas veces está traducido en ciertas traducciones que dicen el tabernáculo. ¿Sí? Entonces, como siempre digo, todas las parashot, mis amados, todas las parashot tienen una conexión muy profunda y espiritualmente a cada uno de nosotros, pero las mismas que son para llevarnos hacia un estado espiritual y vivir la plenitud de todas esas bondades que el bendito sea manifiesta. Ahora, en esta reflexión que tomamos de la parashá Pekudei que acabo de decir, observamos que en las parashot anteriores, en este caso, la Torá relató el orden en este caso, el orden de la construcción del Mishkan o el templo móvil, ¿sí? No fijo, móvil. De los detalles de cada elemento que va a ser para parte y utilizadas. Y en la parashot tanto en este caso de Baikel y Picudé, la Torá describe cómo el pueblo de Israel cumplió al pie de la letra la orden divina que recibieron a través de Moshe. Obviamente, eh, la presencia de Moshe hacia el pueblo hacia el pueblo en guardar los preceptos, era porque cada individuo es parte de todo y todos se darán cuenta de esa bendición que trae. Y si nosotros preguntamos, ¿y cuál es esa bendición? Es pues que no erremos, ¿sí? Que no erremos, que significa, en la traducción se le dice que se llama pecado, ¿sí? Podemos, o sea, en otros casos, podamos caminar en la dirección correcta
Y por eso entonces Moshe dijo al pueblo de Israel, ¿sí? ¿Qué es lo que le dijo el pueblo de Israel? En el libro de Éxodo capítulo 20:20, Shemot 20:20, le dijo, Moisés al pueblo dijo, no temáis, pues para probaros ha venido Elohim, a fin de que el temor a él esté ante vosotros de modo que no pequéis. Así es lo que está en este caso la traducción, pequéis. Quiero hablar un poco de esto acerca de lo que es eh, pecar o pecado, como le llaman. ¿Por qué? Porque es importante hablar de esta palabra. Pecar o pecado, que en el lenguaje hebreo tiene una connotación muy interesante. Por cierto, esto es muy diferente a lo que en español entendemos, que varía de la forma de interpretación que da en este caso muchas veces hasta la religión en general, que dan, que el pecado le hacen ver otras cosas que muchas veces no tiene nada que ver a veces con lo que significa la palabra propiamente pecado, lo que significa en hebreo la palabra pecado. En el pensamiento hebreo, la palabra pecado se dice hatat, ¿sí? Hatat, eso se dice en hebreo. ¿Qué significa esto? Significa errar. Eso es la palabra, errar. Pero errar en el sentido de no alcanzar a una meta, ¿sí? Camino, objetivo o blanco exacto. A eso es lo que significa. Errar a eso. Y esta palabra viene de la raíz het. Het y, o sea, het y esa palabra, pues nada tiene que ver con la palabra pecado, como le digo, pero refiriéndome con la palabra que estamos hablando, en este caso en el sentido que hablan que por esto ya estás en el pecado, por esto y otro estás en pecado, y significativamente muchas veces le relacionan con aquellas palabras, ¿sí? ¿Por qué? Porque het aparece en la Torah refiriéndose a una onda. Fíjese, pero eso se lo ve es cuando vemos en el lenguaje hebreo que lo que significa esa palabra. Se refiere, refiriéndose a una onda que erró, ¿sí? En dar, en este caso, en el blanco. Es decir, no hay nada relacionado, por supuesto, con la maldad, ¿sí? No hay nada relacionado con la maldad, sino que es esa onda ocurrió un error debido a una falta de qué? A una falta de enfoque, de dirección correcta o concentración o habilidad. Eso significa het. Y de esa raíz viene jatá, porque tiene las mismas consonantes, ¿sí? La raíz que está ahí. Entonces, esa misma raíz, como le dije, que tiene la palabra jatat y que tendría relación, pues, ¿qué? ¿Con qué? Con no dar con el objetivo o blanco exacto. Eso sería. ¿Sí? Pero hoy, como les digo, pues ha sido bastante tergiversado esto y a veces se ha dado a entender todo lo que se hace mal, la maldad, se convierte como que dice, estás en pecado, estás así, por el pecado es lo que tú estás mal, por eso es que no tienes bendición, etcétera. Muchas veces hay cosas que le acosan así a las personas y le hacen, pero hay que entender realmente, como les digo, y esto no es porque, con esto no estoy diciendo que hacer lo malo tiene que seguir haciendo, no, 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 tiene que hacer las cosas correctas, ¿sí? No equivocarse. Entonces, todo esto nos lleva a comprender lo siguiente, que el significado, que la escritura o la Biblia, como se lo llame, que el pecado no es lo que estás pensando, ¿sí? Dejo ahí, entre comillas, dejo ahí, como ya estoy y acabo de decirte anteriormente, que el significado es realmente, significa es errar en el blanco o errar en el tiro, o sea, no lo pudiste dar en el objetivo, ¿sí? Entonces, ¿qué nos daría el significado de cometer un error o descuidar sus obligaciones? Eso sería, ¿sí? En este caso hay algo que nos trae a
a la mente, en este caso, lo que dice en Génesis 31-36, con respecto a Jacob. Jacob hizo una pregunta a Labán, ¿sí? Le dijo, entonces se encolerizó Jacob y recriminó a Labán. Tomó, pues, Jacob la palabra y le dijo a Labán, ¿cuál es mi transgresión o cuál es mi pecado? Como les llaman así, para que me persigas con el tal ardor. Así le preguntó. Entonces, Jacob se enojó y en tono fuerte le dijo a Labán, ¿qué mal he hecho? Ahí aparece esa palabra, hatat o het. ¿Qué mal he hecho para que me hayas perseguido como si fuera un criminal? Ese está en otro, en este caso tiene un poquito más sentido el texto, ¿sí? Estoy leyendo este en cambio del texto de la Biblia, mm, nueva Biblia de Nuevo Vivir, algo así es esta versión. Entonces, ahí en cambio dice, no dice como el anterior, porque en la Biblia textual dice de otra manera, un poquito no tan así, tan claro, pero en cambio en la Biblia, en otra versión dice, entonces Jacob se enojó en un tono fuerte y le dijo a Labán, ¿qué mal te he hecho? Sí, y ya cuando nosotros proponemos en la mente a relacionar esto, nos damos cuenta, no está referencia a un pecado, como lo relacionan hoy en estos tiempos o como lo dicen muchas veces en las diferentes religiones, ¿no es cierto? Entonces, cuando vemos estas dos versiones, nos daremos cuenta realmente que para expresar qué mal te he hecho, se usa la palabra, como le dije, hatati, ¿sí? Que está diciendo qué mal he hecho. O sea, o mi pecado, ya para traducir así, mi pecado. Pero si revisamos el contexto de todo el capítulo, notaremos que no se trata de maldad. Sí, si nosotros leemos todo ese capítulo, nos vamos a dar cuenta que no se trata de maldad o de alguna cosa inmunda, sino se trata de un error. Por eso dijo, qué mal te he hecho, estaba diciendo Jacob, ¿sí? Entonces, aclarando con respecto a esta palabra que está en este caso en Éxodo 20:20, ahora nos vamos a adentrar a navegar en lo maravilloso que sucede cuando hay una unidad, mis hermanos. Una unidad, ¿sí? Esa unidad se le refleja en generosidad, pero esta unidad se logra cuando hacemos las cosas correctas, mis amados. Como dicen, no estando en pecado, sí. O sea, en otras palabras, no estando errados, no estando, en vez de hacer las cosas con un objetivo trazado correcto, lo estamos haciendo por otro lado las cosas, ¿sí? Entonces, nos unimos como un solo cuerpo, aunque, como dice, aunque siendo muchos miembros, ¿sí? Pero somos un cuerpo. Y así podemos acercarnos con un solo deseo, mis amados. A este nivel llegaron los hijos de Israel, que se acercaron al Eterno, al bendito sea, y entregaron todo para levantar el Mishkan. Recordemos que, ¿qué es lo que ofrendaron los hijos de Israel? Oro, plata, bronce y otros materiales de los cuales hicieron muchas cuentas en este caso, por eso está la palabra, la parasha o la porción Picudei, ¿sí? Eh, ¿qué ¿Qué propósito? A propósito, por esto es lo que, como le digo, le estamos llamando esta parasha pecuda y así lo pusieron nuestros sabios en este caso. Y todo lo que se va a levantar en este caso, el Mishkan o el templo, conforme al diseño, pero eso sí, conforme al diseño de quién, conforme al diseño que todo lo ordenó, lo mostró, en este caso el bendito sea, a Moshe. Así como las vestiduras de los Kohanim o sacerdotes y toda la estructura del Mishkan, ¿sí? Porque todo era con
Kedushá, o que se dice santidad. Y es entonces viene el momento más maravilloso que es la bendición, ¿sí? De Moshe, y para sellar este acto, el autor mismo derrama su bendición manifestándose con su presencia en el Mishkan, ¿sí? Eso más adelante lo veremos. ¿Por qué, por qué sucede, por qué esto sucede que el Eterno le dijo a Moshe que levantara el Mishkan? Recordemos, dice que en el primer mes que tiene que poner los utensilios de acuerdo al orden que el Eterno prescribió, obviamente, ¿sí? Además tiene que ungir todos los objetos, así como también a su hermano Aarón y sus hijos que van a ser ungidos como Coanín. Todo esto sucedió en el primer día del primer mes del segundo año que fue levantado el Mishkan. Entonces, mis amados, como podemos notar, todo está dentro de qué? Dentro de la dirección de Yahweh. Y el pueblo, Israel, en este caso, en esa ocasión estaban sincronizados armónicamente con este propósito, porque la manifestación del bendito sea va a ser como en este caso, como lo es en su Kedushá, en su santidad. O sea, el bendito sea va a manifestar en su Kedushá, en su santidad. Y los Shamay, o los cielos, y aquí en la tierra, igual. ¿Por qué? ¿Por qué manifiesto así? Dice en este caso, voy a traer algo, los comentarios de nuestros sabios, que al iniciar la lectura de la parashá en el verso 21 se encuentra dos palabras muy importantes que están repetidas, que es la palabra Mishkan, Mishkan. Ahí si usted nota ahí, en este caso, en la escritura, en las traducciones, dice el tabernáculo y el tabernáculo, ¿sí? Esta frase del Mishkan, que se dice Hamishkan, Mishkan, en el que Moisés da a conocer que estaban completas y le dice a los hijos de Israel, dejadme presentar la descripción de cómo fue usado los materiales, o sea, en otras palabras, la cuenta, ¿sí? Cómo es utilizado los materiales que ustedes ofrendaron o donaron para levantar, en este caso, el templo, ¿sí? No el templo fijo, por si acaso, sino el templo móvil. Inicia diciendo esto en el verso 21, que siempre me gusta leerles, ¿sí? El inicio de la porción de la Torá, que dice en hebreo lo siguiente, en el capítulo 38, 21. Dice así, el epecudei hamishkan mishkan, lo que les estaba diciendo, las dos palabras que están ahí, dos veces se repiten. Haedut asher pukat, alpi Moshe abodat, halbim beat, Itamar ben Aarón Jacoén. Este es el inventario para el tabernáculo del pacto que fue registrado conforme al mandato de Moshe o Moisés por mano de Itamar, hijo del sacerdote Aarón, para el servicio de los levitas. Entonces, cuando vemos este inicio de esta porción, ¿sí? Vemos la descripción que dijo Ele Picudei Hamishkan, ¿sí? Estos son los cómputos del Mishkan, en otras palabras. Este es las cuentas de lo que se hace del templo. Todo esto nos lleva a reflexionar de cómo se debe manejar las cosas, mis amados. Las cosas delante del Eterno, dando cuentas, inventario, con honestidad, sin buscar provecho personal. Moshe fue una de esas personas que tuvo una personalidad que demostró grandemente no hubo otro como él, que no había, que no pensaba para sí mismo, sino siempre estaba honrando al bendito sea. La responsabilidad dada a Moshe fue tan importante
y todo fue hecho conforme a lo que el Eterno le manifestó, porque eso era lo que tenía que hacer Moshe. Es por esto que para los sabios se les llamó la atención. ¿Por qué en esta porción se repite seguidamente esta palabra Mishkan, Mishkan? Hay opiniones con respecto a esto, ¿sí? Sobre esta repetición de esta palabra. En las opiniones de los sabios dice, el propósito original del Mishkan, ¿sí? Dice, aquí le pone detallando en este caso una opinión, dice con el artículo definido, era permitirle al pueblo judío expresar y actualizar sus emociones internas y creencias. Después del pecado, en este caso después de lo que sucedió con el error, ¿sí? El error que cometieron, se desviaron de un objetivo. ¿Cuál era el objetivo? De lo que el Eterno les dio. No te harás otros dioses ajenos. Pero sin embargo, le hicieron un becerro de oro. ¿Sí? El Mishkan, dice, se convirtió en el Mishkan del testimonio y el lugar donde se sentirá la presencia divina. ¿Sí? Este artículo lo tomé de, de, de Aish Latino, lo tomé de una reflexión de la parasha que se refiere a esta misma porción de esta parasha Pekudei. Ahora, por otro lado, dice que se está uniendo el Mishkan de arriba y el Mishkan de abajo. También es la forma de ver así, en esta forma, espiritualmente. Quizás esto en español no se da esta idea, porque, bueno, leemos ahí el Mishkan, el tabernáculo, y no lo tomamos en cuenta qué realmente por qué, ¿sí? Pero cuando vemos en el lenguaje hebreo, surge para quienes estamos estudiando, ¿por qué por qué dos veces Mishkan? Entonces, tomando la idea antes dicha, recordemos algo, que la manifestación de este lugar de reunión, la Oel Moed, es el mismo modelo de arriba que el Eterno dio a Moshe, ¿sí? Que construyera tal cual. No podía poner el más, ni un centímetro más, o un clavo más, por decir así, o un puntalito más, por decir así. No. Y luego sea un lugar donde debe efectuar los sacrificios. Para eso estaba dicho, ¿sí? Entonces dice, eh, tomando lectura lo que dice en Hebreos capítulo 8 verso 3 al 5 dice, porque todo sumo sacerdote es constituido para presentar ofrendas y sacrificios. Recordemos que para elegir todo esto, Moshe estaba haciendo todos los pasos correctamente, tal como el Eterno le había dirigido, inclusive poniendo también un Cohen, ¿sí? Entonces dice, para prestar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también hayas tenido algo que ofrecer. Pero si estuviera en la tierra, no serías sacerdote en manera alguna, habiendo aún quienes siguen presentando ofrendas según la ley o según la Torah, ¿sí? Pero esto muchas veces se ha interpretado ya de otra manera. Aquí dice que no, nosotros dice por eso decimos que la ley ya para nosotros no es. No, no, no está eso. Pero aquí hay algo que vamos a seguir en el verso 5 dice, los cuales son figura y sombra de las cosas celestiales. Así lo dice el autor de Hebreos. Los cuales son figura y sombra de las cosas celestiales, como le fue advertido a Moisés cuando estaba por terminar el tabernáculo o Mishkan. Pues mira, le dice, haz todas las cosas según el modelo que te fue mostrado en el monte. ¿Sí? ¿Dónde fue mostrado? En el monte. Esta palabra que estoy citando, de Hebreos, que fue dicho a Moshe, se dio órdenes sobre el mobiliario. Ahí se dio, en donde se dio órdenes para el mobiliario que está hablándose en el capítulo 25 de Éxodo
40, ahí está hablando sobre esto, que se dio acerca del Mishkan. Y allí es lo que está haciendo este Midrash, en este caso, el que escribe Hebreos, está haciendo este Midrash, haciendo caer en cuenta que todas las cosas son celestiales y que todo debía ser hecho acá en la tierra. Moshe tenía que ser exactamente, ¿sí? Entonces, por lo tanto, mirando más allá un poquito con respecto sobre el Mishkan, podemos sacar por qué se está refiriendo a dos veces. O sea, en lo que yo busqué en estudiar, por qué se está refiriendo, ya vimos que hay una enseñanza, una opinión, que es la manifestación de expresar y actualizar, ¿sí? Emociones internas y creencias, de lo que dice en el artículo de latín. Pero también la unión, también se dice que es la manifestación de la unión del Mishkan de arriba y el Mishkan de acá abajo, ¿sí? Y observando lo que dice, en este caso, el libro de Hebreos que acaba de leer, dice, son figuras y sombras de las cosas celestiales. Entonces ya estamos viendo que cuando acá se manifiesta, está manifestándose algo de arriba, se manifiesta acá abajo, ¿sí? O sea, es lo que viene de arriba. Observemos lo siguiente para esto. La palabra Mishkan en gematría, que es uno de los métodos en nuestro pueblo judío, que sirve para efectuar un cálculo, ¿sí? Un cálculo numérico. ¿Por qué? Porque las consonantes hebreas tienen y dan, cada una de ellas tienen un valor numérico. Y de esta manera, tener relación con otra palabra, ¿sí? Es la manera como se puede tener. Lo cual igual yo lo voy a realizar de la siguiente manera. En este caso, de la palabra Mishkan. Voy a hacerlo de una manera que dice lo siguiente. ¿Cómo está estructurada la palabra Mishkan? Si lo hubiera hecho a lo mejor en presentación, lo hubiese hecho, lo hubiese enfocado, pero espero que me puedan entender. Y los que de pronto todavía no están, mis amados, no se preocupen. Algún momento les voy a poner en pantalla de cada uno de ellos, aunque ya hice, creo, de las letras, de su significado y todo eso. Pero bueno, lo haré nuevamente para que entiendan lo que es. ¿Cómo está escrito la palabra Mishkan? La Mishkan, la palabra está escrito con una consonante que se llama men en hebreo. ¿Sí? La palabra mem, que equivale a M. La shim, que equivale a la sh, que se le habla. Y la kaf, ¿sí? Y la num, también, que equivale a la N. ¿Sí? La kaf, que equivale a una, en ese caso, como la de kilo, lo que sea, ¿sí? Entonces, a esta palabra, Mishkan, le efectamos la gematría. ¿Por qué? Porque cada una de las letras tiene su valor numérico. Por ejemplo, la Men tiene 40, la Shim tiene 300, la Kaf 20 y la Num 50. Sumado todos estos valores son los que nos dan 410. Pero en el verso 6 le he estado buscando una palabra que tenga el mismo valor numérico. En el verso 6, un poquito, estamos poco, espero que... Entonces, vemos ahí que dice, y vosotros me seréis un reino de Juaní, una nación santa, Kadosh, en otras palabras, santa, Kadosh se dice en hebreo. Estas son las palabras que hablarás a los hijos de Israel. Y la palabra Kadosh tiene el mismo valor numérico que Mishkan. ¿Por qué? Porque nosotros vemos, en este caso, las consonantes, ahí tiene una Kof, tiene una Dalet, tiene una Vav, tiene una Shin. La Shim les dije que tiene 300, la Vav 6, Dalet 4 y Kof, estamos hablando la letra Kof, la Q, o sea, decimos
la Q, ¿sí? Entonces, esa letra en cambio tiene valor 100. Entonces, sumado todo esto, tenemos igual 410. ¿Qué es lo que está manifestando? Lo está manifestando locados, o sea, la santidad. Y arriba que se manifiesta la santidad acá abajo. Y por esto tuvo que decir a Moisés, dile al pueblo de Israel, ¿qué le estaba diciendo? Me seréis una nación santa o una nación kadosh. Si notamos que la santidad de arriba se manifiesta acá abajo, es porque por esta misma razón que se dice también, ¿sí? Es lo que habló Moisés cuando nosotros vemos que dice, y habló Moisés diciendo, habla toda la asamblea de los hijos de Israel y diles, ¿sí? Vaikra 19. Sed santos porque yo, Yahweh, vuestro Elohim, soy santo. Cada uno temerá a su madre y a su padre, y guardaréis mis días de reposo, y dice yo, Yahweh, vuestro Elohim, no os volváis a los ídolos, no haréis dioses ajenos de fundición, etcétera, porque yo soy Elohim, porque yo soy tú, Yahweh, vuestro Elohim. Que cuando nosotros vemos en otro lado, también vemos que dice que de la misma manera luego la instrucción de la dieta, en este caso hablando en el capítulo 11 de Baikra, luego después de la instrucción que se da sobre la dieta, o sea, sobre las cosas de comer, dijo lo siguiente también, porque yo soy Yahweh vuestro Elohim, vosotros por tanto sois, os santificaréis y seréis, ¿qué? Santos, ¿sí? Seréis cados, porque yo soy santo. ¿Qué es el bendito sea? Kadosh, santo. Apartado significa el término Kadosh en hebreo. Así que no os contaminaréis con ningún reptil que se arrastrara, etcétera, etcétera. Y terminó diciendo otra vez, nuevamente repitió, sed por tanto santos, santos porque yo soy santo. Mis amados, qué importante, ¿sí? Qué importante es que nuestras vidas debe estar en este nivel espiritual, porque la manifestación del Eterno lo hace cuando estamos con Él, estamos unos con Él, cuando nuestro deseo es puro, cuando estamos vestidos de esa generosidad que traemos al bendito sea, a Yahweh, y nos presentamos todos como un solo cuerpo. Nada, nada podemos hacer por nuestra propia cuenta. Todo tiene que estar bajo su dirección, mis amados, bajo su voluntad. Dice el Midrash, ¿sí? El Midrash de Shemot, que escribí nuestros sabios de la casa de Judá. Dice, el Mishkan fue, dice, completado después de 3 meses de labor. Fue finalizado en el 25 de Keslev, ¿sí? Del, del 2449. Moshe, o sea, Moisés pensó que debería ser erigido e inaugurado inmediatamente. Esa fue la idea que está poniendo en este Midrash. Pero dice Hashem, o sea, el bendito sea, no obstante dijo, el Mishkan no será consagrado hasta el mes de Nisan. Lo que les leí, ¿no? Sí. Efectivamente, cuando nosotros vemos en este caso, en la Torah, esto está en el capítulo 40, nos damos cuenta que el bendito sea le dijo claramente así. Entonces habló, dice, el bendito sea Moisés, dijo, el primer día del mes, en el mes primero harás levantar el Mishkan y la tienda de reunión. El primer mes, ¿sí? Todo tiene que ser. Según el Midrash dice que se terminó 3 meses antes y la idea de Moisés podría haber sido que se pueda ser erigido y ser inaugurado inmediatamente. Pero el bendito sea dijo, no, tiene que ser el primer mes. ¿Y cuál es el primer mes? El mes de Nisan.
¿sí? El mes de Nisan. Entonces, en este caso, donde todos los elementos debía estar en su lugar, obviamente, así como los Kohanim deberán ser consagrados, ungidos, y todo entraba en acción. Y lo que dice entonces es la escritura lo siguiente, ¿sí? Entonces, ¿qué vino? Cuando todas las cosas estaban manejadas dentro de la dirección del bendito sea, con ese deseo único, con ese encaminar de todos con un propósito, ¿sí? Aquí significa, no estaban errando ningunos, todos estaban yendo por el mismo propósito, por el mismo objetivo, estaban todos apuntando a un solo lugar. Entonces, ¿qué pasó? Dice en el capítulo 40-34, entonces la nube cubrió la tienda de reunión, o el Moed, y el cabot del bendito sea llenó el Mishkan, y Moisés no podía entrar en la tienda de reunión. ¿Por qué? Porque la nube se había instalado sobre ella y el cabo del bendito sea había llenado en el Mishkan, o sea, en el templo. Mis amados, y siempre el pueblo tenía que estar bajo la voluntad desde ahí, porque el bendito sea era lo que tenía que conducirles, guiarles, ¿sí? Bajo la voluntad y dirección en todo momento, ¿sí? Realmente tenemos que hacernos una reflexión preguntándonos, ¿cómo estamos nosotros? ¿Hemos logrado elevarnos en esa santidad? ¿Hemos logrado ser de un solo deseo? ¿Estamos con un corazón generoso para todo? ¿Estamos para amar y tolerar a nuestro prójimo? ¿O todavía luchamos por nuestra propia cuenta, rigiéndonos con nuestros propios dogmas, doctrinas que muchas veces son fuera de contexto, o estamos diciendo todavía que la ley no es para nosotros? Si queremos la manifestación del bendito sea y ser una realidad en nuestra vida, pues debemos ser unos en todos los sentidos, mis amados. ¿Superando qué? Superando nuestro ego. Recordemos lo que enseñó nuestro Rabí Yeshua. Lo mismo lo que dice la Torá, él está enseñando, que debemos unirnos a un solo deseo. Por eso dijo esto. Otra vez os digo que si dos de vosotros se ponen de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidan, les será hecha por mi Padre que está en los cielos. Mateo 18-19. Seguramente, yo lo digo muy así, seguro estoy que Yeshua como conocedor de la Torah y del Tanakh, porque eso es lo que había en su tiempo, no había otro, no había Nuevo Testamento, no había nada. Recordemos que eso hay que estudiar de una manera, saber desde cuándo comienzan estas situaciones que hoy nos trae un dolor de cabeza, por decir así, de interpretaciones, de reinterpretaciones y de polarizaciones, etcétera, que ha traído que muchos han cogido ciertos puntos, unos pasajes y han comenzado a hacer doctrina y han pensado que Yeshua enseñó en contra de la Torá. Error garrafal. Yeshua debía haber conocido y conoció la Torá y conoció el Tanakh. Entonces, por eso dice, citó a lo mejor en otra manera, citó lo que dice Amos capítulo 3:3 del profeta. Recuerden lo que dijo Mateo 5:17. Yo no vine a abrogar la Torá o la ley ni los profetas. Entonces, por eso él tomó esta idea haciendo un midrash o interpretando de una manera más para que entienda, le dijo, andarán, en este capítulo de Amos está diciendo, ¿andarán dos juntos sin estar de acuerdo? Por supuesto que no, sería imposible. ¿Cómo puede estar dos juntos si no están de acuerdo? Pues es algo que no puede suceder. Por lo tanto, para finalizar esta reflexión que les he traído, mis amados, como les dije, es necesario que nuestra vida
se ponga bajo la voluntad y con la decisión y el deseo de obedecer y poder acercarnos para traer todas las cosas con esa generosidad, pero sintiéndonos uno. Sé que hoy cada uno estamos muchas veces, me incluyo, estamos, aunque estoy en este retorno del sendero antiguo, raíces hebreas, como dice, pero no piensen que raíces hebreas como muchos están pensando. No, yo lo miro de otra manera. Cada uno muchas veces hoy en día se ha habido sin número de interpretaciones que cada uno dice es que yo tengo la verdad. Pero seguramente muchas veces ni siquiera se dan cuenta qué es lo que dice la Torá, qué es lo que dice esa escritura, el Tanaj. Y sin embargo quieren sacar su propia conclusión y querer su propio beneficio a su propia religión. Solamente cuando estemos con un deseo y una mente de unidad, las cosas se manifestarán. El bendito sea se manifiesta donde hay Kedushá, donde se manifiesta Él y el pueblo entra en ese nivel de Kedushá, entonces el bendito sea se manifiesta también. Pero no como muchos están haciendo hoy, que la prosperidad, que la sanidad, que por acá hay otras cosas, que, bueno, sin número de cosas que no quiero entrar en detalle de esto, pero lo hacen y piensa que eso es la manifestación de... No, el Eterno quiere que tú, tu vida, la mía, seamos, vivamos en santidad, vivamos para lo correcto, hagamos lo correcto, amémonos, sí, tolerémonos también, ¿sí? Así es que, mis amados, con esta reflexión me despido de cada uno de ustedes, deseando que tengan una excelente semana y sigan adelante y puedan también seguir estudiando y buscar esa verdad que está es en la escritura que el bendito sea dado. Bendiciones para todos y, y una buena semana y un abrazo extenso a todos mis amados hermanos y mis amigos y a los por allí, a los ex colegas también. Pues les deseo bendiciones. Si algún pastor o lo que ve este video, pues bendiciones para ustedes también. Que el Eterno les guarde y cuide y nos veremos en una próxima ocasión.